buenas, buenas. Hemos llegado al episodio número 20 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Nosotros es un punto de encuentro entre venezolanos para conocernos y reconocernos como parte de un todo. Este 27 de junio celebramos el Día del Periodista en Venezuela y es por ello que nuestra invitada de hoy no podía ser otra que Carlet Morales Senges, presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Venezuela en Press. Carlet es periodista venezolana, por supuesto, radicada en España desde hace 20 años y en este episodio nos cuenta cómo se fue quedando, como dice ella, en este país cuando vino a estudiar en el año 2000 y cómo ha ido, sobre todo esto, superando cada uno de los obstáculos que ha tenido en el camino para mantenerse todos los días siendo periodista. Sin más, vamos a escuchar este episodio número 20 de Nosotros con Carlet Morales Senges. Buenas tardes, Carlet Morales Senges. Bienvenida a Nosotros, Carlet. Muchísimas gracias, Lorena, por esta invitación y bueno, por este espacio que me brindas para conversar un rato con este maravilloso público que siempre te sigue. Yo no sé si estaré a la altura de todos los entrevistados que yo he visto, pero haré el intento. No, aquí no hay alturas. Aquí hay personas maravillosas que pasan por este espacio y que a mí me honran un montón. Así que nada de eso. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de ti. Vamos a conocer en este Día del Periodista, pues a la presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, pero también vamos a conocer a la persona que está detrás, ¿no? Yo siempre comienzo con esto porque me parece súper bonito poder ver al ser humano que somos, ¿no? Porque al final como que nos vamos llenando a lo largo de nuestro camino de etiquetas y de, no sé, títulos o cargos y yo creo que lo verdaderamente importante es, bueno, toda esa humanidad que está detrás, ¿no? Y que, bueno, básicamente es lo que nos define y lo que nos hace, pues, conectar, como hemos conectado tú y yo, además, aquí en Madrid. Así que comenzamos por el principio, ¿no? ¿Cuál es el principio? Yo siempre digo que son esos primeros años, ¿no? Esa infancia en la que de alguna manera se forjan nuestras primeras, no sé, los esbozos de nuestra personalidad. Comenzamos a definir cosas, tú tienes una niña pequeña, ya vamos a hablar de eso, pero tú lo puedes ver en ella, cómo va como vislumbrándose su personalidad. ¿Cómo era esa Carlet niña? No sé, alguna anécdota, dónde estabas, tu familia, tus hermanos, en fin, lo que nos quieras contar de tu infancia. Bueno, lo que uno va recordando, tú sabes que la memoria también es selectiva, quizás esto se lo preguntas a mi mamá o a mi papá en su momento cuando estaba con nosotros, pues quizás Claro. te responde otras cosas a la misma pregunta. Mi infancia se desarrolló en Caracas, básicamente, luego siempre uno tiene conexión con otros pueblos, por ejemplo en mi caso, pues con Calabozo, con Clarines, con algunos pueblos en los que también tenía conexión mi familia, pero básicamente en Caracas. Estudié en el San José de Tarbes de la Florida, cosa que recuerdo habérselo reclamado a mis padres por muchos años, porque yo quería estudiar que si en el Gustavo Herrera, que si ponerme blue jean, que si ponerme la camisa azul que se ponían y tirar piedras allí, pues en protestas varias. Quema Pero caucho, ¿no? Desde chiquita. pero no, todos los años me obligaban a seguir en el San José de Tarbes y la verdad es que cuando me gradué y luego a lo largo de mi vida profesional y personal y emocional, se los he agradecido. O sea que yo intenté también aplicar la misma con mi hija mayor y ahora con la pequeña de que realmente estén en buenos colegios, porque de ellos también es la semilla de las amistades que luego sigues cultivando a lo largo de tu vida, cosa que en mi caso ha sido así. Y tenemos ahora mismo un grupo de WhatsApp maravilloso con las chicas del cole y nos lo pasamos súper bien y nos vamos contando nuestra vida, con lo cual yo creo que sí que fue fundamental mi paso por el Colegio San José de Tarbes, lo recuerdo con muchísimo cariño. ¿Y tu Eso respecto de familia, mi infancia. con tu familia, no sé, qué relación? Tienes dos hermanos, ¿no? Tengo dos Varones. hermanos varones que por parte de mi papá y mi mamá, y luego mi padre en segundas nupcias, tengo también 3 hermanos más. Muy bien, bueno. Ujú. Una familia Bueno, numerosa, dirían en España. una chica, 2 chicas y un chico, o sea que al final somos 6. Ah, vale. Bueno, Sí. mira.
bastantes, pero muy bien, Sí, muy bien, sí, muy sí. bien. Y luego Yo cuando soy la entras, mayor, así que me toca supuestamente dar el ejemplo. Yo lo intento, pero no sé si siempre lo logro. seguro que sí, claro que sí. A ver, luego, bueno, uno va creciendo y viene la temida o querida adolescencia. Cada quien Mm. lo vive distinto. No todo el mundo tiene un trauma con la adolescencia, o sea, porque esto también es como cliché, pero es así. Eh, ¿Qué recuerdas de tu adolescencia o de tu primera juventud, no? Quizás. Yo de mi primera juventud, bueno, todo se ha dicho que también la pasé en San José de Tarbes, con lo cual eso influyó el hecho de o de no haber tirado piedras como yo quería. Quizás eso mis No padres también los importa, ya has ayudó. tirado piedras después, tú no te Después preocupes. tiré todas las que no había tirado antes. Quizás eso también ayudó a mis padres no sé, en mi crianza. Ellos luego tenían dos niños pequeños y bueno, luchar con un adolescente junto con dos niños pequeños supongo que no era fácil. Yo no recuerdo demasiados traumas, por no decir ninguno de mi adolescencia, pero sí recuerdo unas palabras de mi mamá pasados unos años en una conversación, no sé si familiar o de amigos, el caso es que la escuché y me hizo mucha gracia y me la quedé. Ella dijo, no, la adolescencia de Carle fue corta pero intensa. Eso ya habría que preguntárselo a mi mamá, pero en cualquiera de los casos esa etapa intensa no la recuerdo con, no sé, con demasiados traumas, con Pobre, lo o cual sea, para tu mamá fue intenso y tú ni siquiera te acuerdas, pobrecita, esa mamá, chica. Qué horror, qué horror. sí, bueno, la verdad es que no, lo recuerdo también con muchísimo cariño, rodeada de mucho amor, de mucha comprensión familiar, amigos, o sea, Genial. profesores, profesoras, no, no recuerdo nada traumático, afortunadamente. Claro, ¿no? Estupendo, estupendo. No, Además mis padres que, se divorciaron en plena adolescencia, pero no lo recuerdo como un trauma, lo recuerdo como simplemente un proceso natural, pues de una pareja que no podía seguir conviviendo, pero que siguieron siendo, perdón, tremendos padres, excelentes amigos, indistintamente de que viviesen en la misma casa. Así que no lo recuerdo como un trauma, cosa que también agradezco. qué bueno, qué bueno. Bueno, luego llegas a la comunicación social. ¿Cómo llegas allí? ¿Cómo nace esa semillita, no? ¿Eras de las que siempre lo tuvo muy claro o, bueno, cómo llegaste a estudiar comunicación social? Además, en la UCB, la Universidad Central de Eh, Venezuela, con lo cual me imagino que allí comenzaste a tirar ya las piedras que venías acumulando, ¿no? De Bueno, pequeña. la veía, la Escuela de Comunicación Social estaba frente a la puerta de la entrada de Plaza Venezuela y ahí veíamos cuando no participábamos y la verdad es que lo teníamos bastante cerca. El caso es que yo digo que soy hija de la Universidad Central porque mi mamá empezó a estudiar perdón, empezó a trabajar en la Universidad Central cuando tenía 15 años, con lo cual yo, bueno, nací poco después, cuando yo ya tenía 18, con lo cual yo nací en la Universidad Central de Venezuela, crecí allí en la tierra de nadie, porque mi mamá trabajaba en el rectorado, entonces, y luego en Sendes, y luego en OVE y tal. Entonces, bueno, yo estuve siempre ligada a la Universidad Central. Para mí era parte de mi familia. Mi mamá, mi abuela también había sido empleada en la Universidad Central, con lo cual para mí era como un espacio natural. Con lo cual llegar a la Universidad Central para mí era lo que Lo no había evidente, pues, otra opción, no, yo claro. nunca ni pensé ni quise, realmente era mi ilusión y era mi espacio natural. Pues nada, yo llegué a la Universidad Central por convenio, como llegamos los hijos de los profesores y de los empleados, este, pudiendo ciertamente escoger cualquier carrera, escogí comunicación social por una casualidad, no fue por vocación, yo tengo que reconocerlo. Una hija de una amiga de mi mamá que también estudiaba que también trabajaba con ella y estudiaba comunicación social en la central, pues por lo que sea teníamos mucha cercanía y yo veía que ella hacía cosas maravillosas y que iba a la tele y que hacía programas de radio y yo quería hacer lo mismo. Y eso fue lo que hice, ¿no? Luego, por cierto, en estos días se lo confesé, o sea, años después, fíjate, o sea, en la pandemia, durante la pandemia hablamos, ella está ahora en Puerto Rico, tiene algunos años más que yo, pues lo mismo 4 o 5, porque ya estudiaba, había entrado a la escuela antes, y yo le dije, tú no sabes que yo estudié comunicación social por ti, ella no se lo podía creer. Y Wow, fue qué así. bonito. Luego me enamoré de la carrera, o sea, luego yo dije, caramba, es que estoy estudiando para periodista. Bueno, pues nada, a ser periodista. Así que lo asumí, la amé y la amo muchísimo y en estos días los compañeros, colegas del CNP Miranda, de donde estoy afiliada y bueno, y es mi seccional, a la que quiero muchísimo porque son un grupo súper unido y súper trabajador,
me pidieron que les respondiera pues esa pregunta en un vídeo de por qué yo era periodista, y realmente yo la transformé en por qué sigo siendo periodista y sigo siendo periodista cada mañana, porque nosotros los periodistas venezolanos escogemos de entre tantas profesiones en la vida, seguir siendo periodistas cada mañana, y sobre todo los que emigramos, que tenemos incluso la obligación de sobrevivir muchas veces en un espacio que no es en el que nosotros nos hemos desarrollado profesionalmente. ¿Por qué insistimos en seguir siendo periodistas? Y yo creo que es que simplemente sabemos la hora y el papel que nosotros jugamos en este momento de lo que pasa en Venezuela. Entonces, esa responsabilidad social y esa responsabilidad que nosotros tenemos para con nuestra patria, la estamos ejerciendo tanto los colegas que están en Venezuela como los que estamos afuera. Así que, por cierto, pues chapó en este Día del Periodista a mis colegas que insisten cada mañana en seguir siendo periodistas. Así es. Te me has adelantado. El final era un mensaje para los periodistas, pero ya lo tenemos aquí. Lo volvemos a decir, no pasa nada. Muy bien. Se repite el mensaje cuantas veces haga falta. Estupendo. Por supuesto. A ver, ok, bueno, decías que no entraste por vocación, pero resulta que descubriste que esa sí que era tu vocación, y yo creo, eso que acabas de decir de lo sigues siendo cada mañana, yo creo que ese es el plus que hace que personas como tú y como muchos otros colegas periodistas que conocemos bien, pues hagan un trabajo maravilloso. Y es que, claro, cuando es vocación, cuando es pasión, cuando sabes que es que no puedes hacer otra cosa, ¿sabes? Pues bueno, surge lo que surge. Y hablando de surgir lo que surge, tú presides, bueno, nos estamos saltando un capítulo, ya lo vamos a incluir, pero tú presides la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Venezuelan Press, que nació en 2015. Pero antes de llegar a 2015, y por eso hago el paréntesis, tú, bueno, llegaste a España, ¿no? Hace 20 años o no sé, por ahí, ya me vas a contar cuándo exactamente. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame, ¿cómo llegaste aquí a este destino hace tanto tiempo? Porque, bueno, no eres de la oleada de personas que hemos ido llegando poco a poco a lo largo de los últimos años, sino que te viniste muchísimo antes. Y tú siempre dices una frase que yo voy a adelantar aquí, que es, yo me fui quedando, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito ese proceso. Sí, bueno, yo era jefa de prensa de la alcaldía del municipio de Caipuro, en Los Teques, en el estado Miranda. Y bueno, cuando hubo las elecciones del año 2000, agosto del año 2000, el equipo con el que yo trabajaba perdió las elecciones, ganó el candidato entonces del presidente Hugo Chávez. Y bueno, yo dije, este es mi momento para formarme, ¿no? Más, o sea, para buscar ampliar mis conocimientos en el área de la comunicación. Tenía una niña pequeña y parece mentira, pero me costaba muchísimo bajar a Caracas todos los días sin carro, en la Panamericana, en fin, yo dije, yo como que voy a ver si de repente salgo y hago un posgrado fuera. Bueno, había estado ahorrando y tenía una hucha que decimos aquí en España, un cochinito, Una y alcancía. dije, bueno, voy a ver, saqué cuentas así como, bueno, como la ratoncita más, esta mimosa, la que se encuentra la monedita, igual yo ahí haciendo cuentas con lo que quería hacer y con lo que me alcanzaba, y bueno, pues me alcanzaba para hacer un posgrado aquí en la Complutense, ahorrando más o menos como para mantenerme 6 meses sin beca. Y dije, bueno, pues me voy un poco a la aventura. Por supuesto, tramité mi cupo y, bueno, mi visa de estudiante y etcétera en el año 2000. Y en octubre del año 2000 ya yo estaba aquí con mi niña pequeña haciendo un posgrado en gabinetes de comunicación en empresas e instituciones, que era lo que yo venía desarrollando en Venezuela, o sea, periodismo institucional, en la Universidad Complutense. Entonces, bueno, terminé ese año y volví. Y dije, bueno, ya estudié. Entonces, cuando volví, me di cuenta que Venezuela no era la misma que yo había dejado el año anterior, a pesar de que yo había vuelto al diario Avance, donde yo estaba, que siempre, por cierto, me decían que yo tenía ahí el ombligo sembrado, porque yo siempre que volvía otra vez al diario Avance, cosa que agradezco muchísimo. Quiero muchísimo al equipo que sigue estando allí trabajando, del director. Y bueno, estuve un verano y volví para acá y dije, bueno, voy a empezar el doctorado. Entonces, bueno, empecé el doctorado, hice la parte teórica, hice la tesina y volví. Y dije, bueno, ya estoy preparada. Hago la tesis desde aquí, luego voy y la presento. Y cuando volví, estamos hablando del año ya 2002, en Venezuela ya no era la misma que yo había dejado el año anterior. Y entonces De dije, nuevo. de nuevo, sí, se repetía cada verano. Y así
como por 5 años o 6. Bueno, de hecho yo creo que en el 2007 yo decidí vender mi casa que tenía en Los Teques, porque me di cuenta que yo si volvía a Venezuela no iba a volver a vivir en esa casa. Ya no me hacía con ese espacio. Entonces me fui quedando. O sea, yo no fue que dije un día voy a emigrar por la situación política, económica, social, de seguridad. Yo emigré como todos por esas mismas razones, pero poquito a poco. Entonces me fui quedando y al final ya uno empieza a echar raíces aquí, consigues trabajo, ya no es tan fácil movilizar a una niña, porque movilizar a una niña de 5 años es muy fácil, pero movilizar a una niña de 12 años ya no lo es tanto, porque ya está en el bachillerato y bueno, entonces ya como que entonces era más tiempo el que yo pasaba en España que el que pasaba en Venezuela. Y me fui quedando. Aún así, bueno, mi padre enfermó en el año 2007, justamente, entonces ya yo volvía, pero ya por razones familiares, a ver a mi padre, pasaba pues allí lo que me permitía las vacaciones del trabajo que yo tenía aquí en España y mis ahorros, y intentaba estar con mi padre la mayor cantidad de tiempo posible, pero ya yo sabía que mi espacio estaba en España, por lo menos mientras mi hija mayor terminase su carrera y bueno, me fui quedando. Al final las razones por las que yo salgo, y yo se lo digo siempre a la gente de Venezuela, son las mismas por las que sale la gente ahora, evidentemente en un grado menor. O sea, la crisis humanitaria que estamos viviendo ahora es algo inédito para nosotros, y esa situación no era ni, bueno, Claro. ni de asomo lo que había en el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, cuando yo cada vez que insistía en volver, yo decía que el país me escupía y me volvía a venir para acá. Pero sí, o sea, ya yo viví lo mismo, o sea, amenazas, todo, que si secuestros, te roban, te atracan, en fin, la inseguridad jurídica, todo económica, o sea, todo el país ya se venía desmoronando desde el año 2000, poquito a poco, hasta que nos dimos cuenta que se nos vino encima. Así es, así es. Y luego en ese trayecto, ¿no? De ese ir y venir, de irte quedando y etcétera, y de, bueno, estudiar y estudiar, eventualmente comenzaste a trabajar, no desde siempre en periodismo, lo cual Sí, también es importante contarlo porque, bueno, a muchos nos ha tocado hacer otras cosas, a unos sí, a otros no, bueno, en fin, y es muy bonito saber que a pesar de que hagas otras cosas, momentáneamente, eh, siempre puedes volver a lo que es tu vocación y tu pasión, ¿no? Entonces, sí. ese trayecto inicial o intermedio de tu estadía en España, en el que hiciste otras cosas, ¿cómo lo ibas llevando? ¿Cómo hacías para, yo qué sé, levantarte cada día y seguir queriendo ser periodista, pero teniendo que ir a trabajar a otra cosa, ¿no? Bueno, yo estaba estudiando en la Universidad Complutense y al principio, bueno, bien, porque colaboraba en el departamento de historia y allí pues ganaba un dinero con la labor que hacía, con la coordinación del máster que yo estaba realizando, que luego terminé, pero seguí colaborando en la parte de la coordinación. Pero en una de esas que yo volví a Venezuela, pues evidentemente ya me separé de la universidad y al volver ya tuve que ejercer pues los trabajos que ejercemos todos cuando emigramos, que fue cuando yo digo que emigré, que pensé ya como pensando más como estudiante, pensando ya verdaderamente como inmigrante. Yo, bueno, lo típico, yo vine sin permiso de trabajo, yo vine con una visa de estudiante, yo tuve que currarme un permiso de trabajo como lo hacemos todos, yo no tengo nacionalidad española de origen, mis padres no son españoles, o sea, yo pasé todo el trabajo que están pasando ahora los mismos los venezolanos, a los que yo, bueno, de alguna manera intento orientar, aunque los procedimientos hayan cambiado y hayan evolucionado, esa incertidumbre, ese trabajo que uno pasa cuando uno tiene un permiso que se caduca al año, que tienes que estar cotizando no sé cuántos meses, bueno, todo eso era exactamente igual en el año 2000, en el 2001, en el 2002. Mi primer trabajo, recuerdo que lo pedí, bueno, que me dieron un permiso de trabajo para limpiar, solamente de limpieza. O sea, yo solo podía durante un año ejercer esa actividad. Entonces yo, bueno, en todas las empresas de limpieza yo metí currículum y entonces no me cogían. Entonces yo dije, estoy haciendo algo mal. Entonces recuerdo que una amiga me dijo, mira, ya en una esquina, no sé qué, hay una empresa de limpieza, anda para allá. Entonces yo dije, voy a cambiar la estrategia y voy a ir sin currículum. Y entonces me dijeron, ay, ¿no tienes currículum? Yo no tengo. Entonces y yo estaba haciendo un doctorado en la Complutense y recuerdo que estaba dando unas charlas y unas cosas en ese instante. Entonces el tipo me dice, bueno, rellena aquí, es como una planilla que rellenaba si no llevabas el currículum.
Y bueno, rellené pues lo más sencillo de las cosas que me pedían. Y yo recuerdo que no debía haber marcado la casilla de si sabes leer o no sabes leer. Y el hombre me dice, ¿pero sabes leer? Y le dije, sí, sí, sé leer. Entonces me dice, ¿tienes sexto grado aprobado? Y le dije, sí, o sea, yo no estaba mintiendo. Yo le Estabas estaba dando la diciendo la verdad. información justa y precisa. Exacto, me estaba preguntando si yo sabía leer y si tenía el sexto grado aprobado. Y yo le dije que sí a las dos. Y entonces, vale, pues nada, rellené mi planilla y tal y me fui. Al día siguiente me tocaba dar una conferencia ahí en la facultad, un montón de gente, el decano, A aquella que no cosa, sabe leer, ¿ah? la que sí, una ponencia, la situación político-social de Venezuela. Le estoy hablando del año 2002. Y veo que me entró una llamada, pero como no soy yo la que está hablando en ese momento, estoy en el panel, ¿eh? Atiendo porque además estoy esperando que me llamen de un trabajo, porque he hecho currículum Claro. en todos los lados. Y entonces, atiendo así, calladito, digo, dígame. Me dice, mira, te estamos llamando a la empresa, no recuerdo, que nos echaste ayer un currículum y tal, es que tenemos una plaza para ti limpiando cines en Rivas. Y yo, bueno, mi emoción era así como, o sea, como si, bueno, si me hubiese ganado la lotería, literal. Y claro, yo sí, por supuesto, esta tarde estoy allá y tal. Y colgué, y entonces, claro, mis compañeros me decían que bueno, que si la llamaba, yo les decía sí, que me habían dado una buena noticia. Pero yo me sentía contrariada, porque en el sitio donde Claro, estaba, ¿no? Haciendo lo que estaba haciendo, y luego recibiendo esa llamada, yo decía, qué contraste tal. Yo claro. mis compañeras, luego tuve como un año sin, bueno, lo que me necesitaba pues, luego para estar, para que poder renovar esa tarjeta de residencia porque no podía en ese primer año hacer otra cosa. Y entonces estuve limpiando cines en Rivas. Y claro, yo a mis compañeras, yo no les decía qué hacía yo. Pues yo trabajaba allí, ya está, y tenía una niña y punto. Y entonces sí recuerdo un sábado que yo tenía que ir a unas clases presenciales y yo tenía eso, pues que trabajar hasta las 2 de la tarde, pero la clase empezaba a la 1, o sea, había un rollo. Y entonces recuerdo que le dije a una compañera que por favor me cubriera esa, que yo luego le retribuía las horas, que si me podía cubrir ese espacio. Y ella me preguntó que por qué. Y yo le dije, bueno, que era que tenía que dar una conferencia en la universidad. Y la muchacha no entendía nada. Entonces, bueno, le tuve que explicar, no, mira, que yo soy periodista y tal. Y bueno, en fin, yo lo intenté siempre, bueno, o sea, no contar mucho esa parte de mi vida ahí en el Claro. trabajo, porque bueno, porque se suponía que yo solamente sabía leer, escribir y Y tenía el tenía sexto grado. sexto grado. Sí. Luego, bueno, vinieron muchísimos más trabajos, estuve de monitora en un parque infantil, hacía de payasita, bueno, no sé, hice muchísimas cosas. Ah, en una pizzería, en una pizzería estuve como 2 años haciendo pizza, he hecho de todo. Bueno, he cuidado niños, he limpiado casas, he hecho de todo, de todo. De Bueno, todo lo imagínate. lícito, de todo lo lícito que se puede hacer para poder mantener una casa, una niña y echar para adelante. Ah, bueno, y entonces, claro, evidentemente, volvemos a la pregunta inicial de por qué soy periodista cada mañana. En el año 2004 fundé la revista Aquí Venezuela, que fue la primera revista para la comunidad venezolana aquí en España. Estuve con ella hasta el año 2007, que para mí yo decía que era con un hijo más, no me daba, digamos, recursos económicos, pero me daba muchísimas satisfacciones porque seguía ejerciendo el periodismo, por lo menos yo me había buscado la vida para seguir ejerciendo y además le había abierto espacios a otros periodistas y había podido también integrar a la comunidad venezolana en España a través de la revista, cosa que me dio muchísimas satisfacciones. Al final la cerré para continuar otros capítulos, entre ellos Venezuela en Breve. Muy bien, Venezuelan Press. Vamos a de una vez engancharlo allí. Venezuelan Press es, como ya hemos dicho, la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, que presides desde que se fundó en 2015. Y Venezuelan Press es una, bueno, además lo digo como parte de Venezuelan Press, es una gran familia. Yo sé que esto suena cliché y tal, pero es que es verdad. O sea, no, de verdad la gente que nos va a ver y nos va a escuchar tiene que saber esto. Uno, o sea, todo lo que tú necesites cuando emigras y no tienes idea de qué hacer o qué no hacer, o mira, puedes tener 3 días o 20 años en España, pero tú escribes un WhatsApp en ese grupo y te resuelven la vida. Y eso por decir desde el punto de vista práctico, pero también uno puede encontrar allí, y yo lo he conseguido, amigos, personas a las que les tengo muchísimo cariño, bueno, Carlet entre ellas, y en realidad es que es una magia, ¿no? Es algo muy bonito lo que ocurre en la asociación. Pero la labor inicial, esto es como un plus, pero la labor inicial con la que nace Venezuelan Press tiene que ver con eso que acabas de decir, si no me equivoco,
bueno, integrar a la comunidad venezolana, integrar a los periodistas venezolanos en España, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo nace, que además nace de una manera muy curiosa, ¿no? Tenían otro grupito por allí de WhatsApp con otro nombre muy divertido. Sí. Y bueno, sí, surge esta maravillosa asociación. Cuéntanos eso porque es fundamental, además, hoy en el Día del Periodista. Cuando cerramos, y bueno, y digo cerramos porque ya había un grupo organizado de periodistas, la revista aquí en Venezuela, nos quedamos, claro, siendo amigos, siendo colegas y con ese gusanito de seguir haciendo cosas. Te nombro, por ejemplo, a Marta Blanco, que ha sido para mí fundamental en el desarrollo de, no solamente de mi vida personal aquí en España, sino también profesional. Estaba Patsy Montiel, te hablo del grupito que teníamos en el año 2007. Estaba Elena Simpson, estaba José Antonio García, estaba Nancy Sánchez, bueno, probablemente Aníbal Ordogoiti, Eduardo Noda, Eugenia Adam, probablemente me coma alguno, lo siento, pero éramos más o menos un Ese es grupo el peligro de empezar a bastante. nombrar a la gente. Pero es que Entonces lo se te quiero nombrar olvida porque uno. es que están con nosotros desde la revista. Y son los que Entonces, siguen sacando adelante Venezuela Press. sí, sigue, bueno, evidentemente se ha sumado muchísima gente valiosa, pero te hablo del año 2007. Y bueno, nos juntamos la primera vez, ya después de haber cerrado la revista, con Claudio Nazoa para hacer pan de jamón. Y entonces dijimos, a la Eugenia dijo, bueno, ¿por qué no le ponemos a este grupo pan de jamón? Y bueno, vale, pan de jamón. El caso es que pan de jamón se iba reuniendo cada vez que venía una figura, venía el laureano, venía algún periodista, venía algún político. Cuando venía gente a la que nosotros considerábamos que teníamos que escuchar porque queríamos saber de primera mano lo que pasaba en Venezuela. Y bueno, si estuviese en nuestras posibilidades, pues también difundir lo que ellos querían contar en los medios españoles, porque también, bueno, ya teníamos ciertos amigos que estaban trabajando o que tenían cercanía con los medios españoles. El caso es que aquel grupo fue creciendo poquito a poco, entonces alguien decía, Eugenia o Marta o quien fuese, decía, oye, y si a la próxima reunión puedo traer a mi amigo, a mi colega que se graduó conmigo en la universidad, sí, vale, tráelo. Y oye, que en esta reunión es que tengo una amiga que trabajó conmigo en Venevisión, ¿será que me la traigo? Sí, vale, tráetela. Cuando nos dimos cuenta, en enero del año 2015, éramos 50 periodistas cocinando con Claudio Nazoa, que Pan tuvimos de que ya jamón. alquilar bueno, no, ya no fue pan de jamón, ya fueron muchísimos otros platos. Y fue una cosa súper bonita, porque cada uno llevó un plato, una bebida, y Claudio cocinaba el plato fuerte. Tuvimos que alquilar una cocina. Bueno, hicimos el grupo de WhatsApp para poder organizarnos, para hacer la vaca, para alquilarla, era un local con cocina, para que pudiésemos entrar todos, porque bueno, ya que íbamos a hacer ese gasto, pudiésemos traer a nuestra pareja, a alguien, algún acompañante, y nos juntamos allí, pues un gentío, 80, 90 personas, eso fue una locura. Entonces al día siguiente, yo llamo Fue a como Marta y le esto digo, hay que transformarlo en algo, ¿no? sí, ya teníamos un grupo de WhatsApp de gente que estaba súper activa, súper, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pan de jamón. Y claro, yo llamo a Marta al día siguiente y le digo, Marta, esto está cogiendo fuerza, hay que hacer algo, ¿será que hacemos una asociación? Entonces, bueno, empezamos a investigar a ver si no había otra asociación, tampoco como, o sea, si había otra, pues más bien sumarnos y no crear una figura nueva, no había. Y bueno, buscamos qué había que hacer, cómo era el reglamento, no sé, bueno, en fin, todos los aspectos legales que uno desconoce cuando quiere hacer una asociación realmente en forma. Y la asociación, bueno, con ese grupo fue creciendo porque siempre venía alguien de un compañero, un colega, un amigo con el que yo trabajé, con el que yo estudié en Venezuela. El caso es que el grupo iba creciendo. Nos reunimos un día con Miguel Otero Silva, nos reunimos un día con Laura Weffer y Luz Meli. El caso es que dijimos, no, esto ya hay que darle realmente forma. Al final, Venezuela Press se constituyó formalmente en mayo del año 2015 y en junio ya celebramos nuestra primera asamblea a la que incluimos a todos esos socios bueno, que no eran socios, que eran simplemente miembros de Pan de Jamón, para que fuesen pues nosotros dijimos, bueno, vamos a formalizarla y a fundarla porque los estatutos pues tienen que estar mínimo 3 y nosotros dijimos, bueno, pues 7, por decir un número par, llamamos del mismo grupo que teníamos más o menos fundado desde el principio, a gente que se quisiera integrar a la junta directiva, formamos esa primera junta directiva, eh,
y ya ves que me van a entender más. Y entonces dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos con este grupo de 70 personas que tenemos un grupo de WhatsApp? O sea, nos parecía que había que integrarlos de alguna manera en la fundación de la asociación. Entonces, en los estatutos creamos un artículo que yo digo que murió en el momento en el que se ejecutó, que era que todas las personas que estuviesen de manera presencial o por representación en la primera asamblea de socios serían miembros cofundadores de la asociación. Entonces estuvieron todas esas personas que estaban en ese grupo de WhatsApp, con lo cual Venezuela Press ya nació con 70 y creo que 78 miembros que estuvieron presentes o representados en esa primera asamblea de socios que fue en junio del año 2015 y bueno, y a partir de allí pues a hacer todo lo que hemos hecho, que por cierto la presentamos y ahora cumplimos 5 años, el 11 de julio, perdón, de junio del año 2015 en la Asociación de la Prensa de Madrid, con la presencia de Felipe González, de Miguel Enrique Otero, de John Mueller. Hicimos allí un foro porque, bueno, fue el momento en el que habían atacado al Nacional, que le habían dictado medida de autodetención a Miguel Enrique, también a los directivos de Tal Cual. Y bueno, era un momento álgido como muchísimos otros momentos álgidos que hemos vivido en Venezuela y los periodistas y la libertad de expresión en particular en Venezuela y aprovechamos ese momento pues para hacer un acto, para hacer visible ya en España la situación que estábamos viviendo los periodistas en Venezuela y así nació Venezuela Press en el año 2015, en junio del 2015. Qué maravilla, feliz cumpleaños. Bueno, a todos, porque tú también Sí, formas claro, parte de esa a familia, de todos hecho eres miembro nosotros. cofundador. Sí, es así, es así. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero tenemos que decir dos cosas fundamentales. Entonces yo te las voy a preguntar las dos y así ya elaboramos un cierre, ¿vale? Lo primero, bueno, quería esto del mensaje a los periodistas venezolanos en su día. Y bueno, allí también entra el tema de la federación que están haciendo en este momento, la Federación de Asociaciones de Periodistas Venezolanos en el Mundo, que Sí. se está formando hoy en día. Entonces, bueno, o sea, este mes del periodista y ese mensaje. Y por otro lado, te quería preguntar, ¿qué es Venezuela para ti y cómo crees que podemos reconstruirnos socialmente? Bueno, FEPEVEN, la Federación de Asociaciones de Periodistas Venezolanos en el Mundo. Nosotros hace más de un año ya, en algún momento yo no sé cómo llegué a un grupo de WhatsApp de unos colegas que habían creado sendas asociaciones en Colombia, Perú y Ecuador y alguien les dio mi teléfono y de repente aparecí en un grupo de WhatsApp que se llamaba Coalición de Periodistas Venezolanos en el Mundo, Coalición de Periodistas Venezolanos y tal, y yo saludé con mucha amabilidad y bueno, pregunté un poco, cuéntenme esto qué es. Y me dijeron, no, es que somos unas asociaciones que nos hemos creado aquí en Latinoamérica y hacemos lo mismo que Venezuela Press y tenemos los mismos objetivos. Y yo, oye, me pareció fantástico, o sea, me pareció una cosa maravillosa. Y yo dije, bueno, pues nada, vamos a trabajar juntos, ¿qué hay que hacer? Entonces nos dicen, no, bueno, para colaborar, para apoyarnos en las actividades que hagamos, nosotros ponemos aquí tweets, cosas, y bueno, y nos apoyamos y damos retweet y me gusta, y si tenemos actividades, pues para apoyarnos entre todos. Y yo dije, ah, pues maravilloso, que hay que apoyar, aquí hay que darle retweet, hay que darle me gusta y en qué más podemos sumar. Y así estuvimos trabajando más de un año. Entonces ya hace unos meses creo la periodista, la que preside la asociación en Perú, María de Los Ángeles, dice, chicos, yo creo que esto ya tiene forma de algo más grande, vamos a institucionalizar esto, vamos a crear una federación y tal, y yo dije, bueno, pues lo mismo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que apuntarse? Evidentemente ya ellos necesitaban, Venezuela Press ya tenía en ese momento pues 4 años y medio, 5 años de recorrido, ellos tenían apenas uno, dos, pero tenían un trabajo o tienen un trabajo muy intenso y muy profesional. También asociaciones pues registradas con sus estatutos, bueno, con todo lo que es la formalidad de la agrupación de un gremio. Y dijimos, bueno, pues vamos a buscar qué es lo que hay que hacer para conformarnos en una federación internacional. Entonces eso fue lo que hicimos y decidimos lanzarlo, o sea, estuvimos trabajando durante unos meses en esto y decidimos lanzarlo ahora esta semana para celebrar o intentar sacar, institucionalizar a partir de ahora la Semana del Periodista Venezolano en el Mundo. Esto es una cosa que está en pañales, esto está naciendo, pero con toda la experiencia, ganas y profesionalidad que tenemos cada uno en su región,
los socios que tenemos en cada una de las asociaciones, el talento y los recursos humanos y bueno, económicos poco, pero yo creo que el humano ya supera cualquier obstáculo económico, siendo que hay muchísimo talento en Así es. cada una de las asociaciones y eso es lo que es hoy en día FEPEVEN, @FEPEVEN o Seguir. FEPEVEN1 en Twitter. Son cuentas que se crearon ya hace unas semanas, pero que se activaron este lunes o este domingo para justamente lanzar todo esto. Así que les invito a los colegas, y no solamente a los colegas, sino a los venezolanos que están en el mundo, que hay gente que nos ha preguntado, bueno, no te imaginas la cantidad de avalancha de mensajes que hemos tenido esta semana a través de las redes de FPBen, de periodistas que están en regiones donde no hay asociaciones. Y se quieren Nosotros lo que sumar, estamos es ¿no? que se quieren sumar. Entonces, hay dos opciones ahora mismo. Bueno, en las regiones donde hay asociación, evidentemente asociarse. Una vez que están asociados en la asociación de su zona, ya están automáticamente, pues forman parte de FPBen. Si no hay asociación en su región, pues animarlos a que la hagan, porque al fin y al cabo, cuando tenemos una fuerza realmente registrada, las otras instituciones, por ejemplo, aquí en el caso de España, nosotros estamos amparados y apoyados y respaldados por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, y en Perú, por ejemplo, el decano del Colegio de Periodistas de Lima, ayer nos mandó un mensaje a través de la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador, perdón, en Perú, porque también ellos allí han hecho un buen trabajo y han dejado y están dejando muy en alto el nombre de los periodistas venezolanos en Perú. Con lo cual, se nota que cada asociación en cada una de sus regiones está haciendo los lazos con los periodistas venezolanos que también van a ayudar y ayudan en el arraigo de ese profesional venezolano que llega a una región pues desorientado, sin conocimiento y sin saber cómo se ejerce o qué tiene que hacer para ejercer. Entonces eso nos llena de muchísima satisfacción. Entonces por eso animamos también a periodistas venezolanos que están en otras regiones y no hay asociación, a que vean qué hay que hacer en esa región o en esa zona o en ese país para registrar una asociación que, bueno, no tiene por qué nacer con 70 o con 400 periodistas, pueden nacer con 4 o 5 con lo mínimo e ir sumando poco a poco, siempre, como digo yo, pasitos cortos pero firmes, y poco a poco, evidentemente con el tiempo y el buen hacer, pues van creciendo y haciendo, juntos somos más. Bien, Venezuela. Venezuela, Venezuela, súper importante. ¿Qué es para ti? breve, mi país, mi patria, yo no sé, yo amo a España, de verdad que no sé si hubiese podido echar raíces en otro país como lo he podido hacer en España, es un país al que adoro. Bueno, al final terminé teniendo la nacionalidad venezolana, chicos, se puede, hay que insistir, La simplemente tener española. paciencia y ya está, perdón, la española, la venezolana la tengo yo siempre, pero bueno, que se puede, sí, venga, meter los papeles, es engorroso, sí, tal, se puede conseguir la nacionalidad sin ser hijo ni nietos de españoles, o sea, España es un país que nos ha recibido con los brazos abiertos y la burocracia puede ser más o puede ser menos, pero al fin y al cabo, si cumples con los requisitos, una persona de bien, pues si la vas a llegar a alcanzar la nacionalidad española, pues tarde o temprano. ¿Cómo crees que la podemos Pero Venezuela reconstruir siempre socialmente? está en el Porque corazón de nosotros. Reconstruir, haciendo lo que estamos haciendo. No eso, tenemos que hacer grandes cosas. Simplemente con no derrumbar lo que estamos haciendo ya es bastante. Cada día en tu trabajo, tratar bien a la gente. Si trabajas con el público, tratar bien al público. Si estás en un trabajo en el que incluso te puedas sentir incómodo porque no es tu profesión, hacerlo siempre bien, porque si lo haces bien y luego consigues otro trabajo para mejorar, le estás dejando buen nombre del venezolano a otro venezolano que pueda entrar a hacer lo mismo que estabas haciendo tú en ese momento para sobrevivir y llevar de la manera más amable este proceso migratorio. Esa es nuestra manera. Si estamos afuera, por favor, construir siempre, nunca destruir y aprender muchísimo, porque yo sé que en algún momento vamos a volver y si no volvemos vamos a hacer muchísimos proyectos desde afuera que van a poderse luego aplicar en Venezuela. Nosotros en Venezuela Empresa el año pasado hicimos un proyecto de esa naturaleza en la que la gente planteaba proyectos y luego hicimos un libro con ellos de lo que le gustaría hacer después de ese aprendizaje migratorio y cada uno en su área que pudiésemos hacer y ayudar para la reconstrucción de Venezuela. Y yo creo que, bueno, por ahí van los tiros, por esas dos vertientes. Portarse bien y prepararse para cuando llegue el momento y estar cada uno en la base que le toque estar cuando toque la reconstrucción. así es, así es. Muchísimas gracias, Carlet. No, gracias a ti.
Precioso haber podido conversar contigo, conocerte Gracias a más, ti. escucharte, que nos contaras tu historia y que espero que la gente que nos escucha y nos ve pueda quedarse con uno de tus mensajes, que es justamente echar para adelante, ¿no? Es como levantarnos cada día con la fuerza de poder lograr lo que soñamos. Así que, bueno, muchísimas gracias y feliz día al No, periodista. gracias a ti, Lore. Y bueno, hasta siempre. Aquí estamos. Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por La Estrategia como estudio de comunicación, con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @nosotros_podcast, y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.